Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Es para mí, como cada día miércoles, en este culto familiar, un privilegio estar con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa y poder compartir este tiempo de adoración, de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es, ¿verdad?, que podamos tener tiempos para buscar del Señor. Hace unos minutos reflexionaba en cuán importante no solamente es meditar en la palabra de Dios, sino escudriñarla y estudiarla. Saben, en ocasiones el- la falta de tiempo, el trabajo, sobre todo ahora si poco a poco comenzamos a reincorporarnos a lo que son las actividades que por el COVID no habíamos podido realizar, pues nos damos cuenta que de alguna forma estamos ocupados. Pero yo quiero en esta tarde que reflexionemos en la gran necesidad que tenemos de buscar de Dios, en la gran necesidad que tenemos tú y yo de estar buscando del Señor cada día. Y quiero darles la bienvenida, queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, por supuesto a nuestros hermanos, a la familia y la iglesia local de Sendas Antiguas. Sean bienvenidos, amados hermanos. Qué privilegio y qué honor poder nuevamente compartir este tiempo juntos y disfrutar de la palabra del Señor y adorarle a quien es digno, ¿verdad? Y también a nuestros hermanos y hermanas que se están uniendo a nosotros en este tiempo de adoración desde otros lugares dentro de la República Mexicana y por supuesto desde otros países. Es para nosotros una bendición también que nos acompañen. Gracias a Dios por sus vidas, gracias por sus oraciones, por este ministerio y les agradecemos su amor y la empatía que tienen, por supuesto, con nosotros. Y en esta tarde, hermanos, antes de orar, quiero compartir una cita con ustedes que encontramos en Efesios, capítulo 4. Capítulo 4 de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso o a los Efesios. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Si me acompañan, por favor, Efesios 4, 1 al 6. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, es por supuesto una carta escrita desde prisión, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos o sosteniéndonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El vínculo de la paz, la cual nosotros encontramos en Cristo Jesús. Amados, hoy tenemos paz con Dios, gracias a nuestro Señor, gracias a su intercesión, gracias a su muerte vicaria, su muerte sustituta en la cruz por nosotros. Pero también tenemos paz unos con otros, porque buscamos agradar a Dios y buscamos tener unidad. Y ese es el anhelo del corazón del Padre, que tú y yo en Cristo hallemos esa unidad como pueblo, como iglesia, como familia de Dios. Que cada quien pueda ver por las necesidades de los demás y que el egoísmo en nuestro corazón sea echado fuera. Así que, amados hermanos, en esta tarde vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que adoremos juntos a nuestro Padre, meditando precisamente eso. Cuán importante es que tú y yo caminemos en unidad. Una misma fe, dice la Escritura, un mismo Señor y un mismo bautismo. Es decir, identificándonos en la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más venimos delante de ti en esta tarde, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias por la vida, dándote gracias, Señor, porque nos has sostenido hasta hoy. Sabemos, mi Dios, que hay hermanos, hermanas que probablemente han padecido la pérdida de un ser querido en estos últimos tiempos, o simplemente la pérdida de un trabajo, un sustento, y hay angustia en el corazón. De igual forma, Padre, probablemente estamos dentro de lo que cabe bien, pero aún así, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Esta tarde, Señor, oramos porque visites nuestras vidas, que podamos tener un tiempo de adoración genuino, un tiempo de ministración, donde tu Espíritu Santo, Señor, nos lleva a esa verdadera comunión los unos con los otros, en amor,
y en el vínculo de la paz. Pedimos, Padre, porque nos des entendimiento a tu palabra y porque cada uno de nosotros podamos verdaderamente entenderla, comprenderla, de acuerdo a lo que tú has revelado, para que nuestro corazón se goce y se deleite en tu salvación y en tus misericordias. Hoy es un día especial, ciertamente, Padre, porque nos permites ir nuevamente a las Escrituras, las cuales son alimento, es el pan de vida para nosotros. Es lo que nosotros necesitamos cada día para nutrirnos espiritualmente y fortalecernos y avivarnos. Te pedimos, Señor, que este sea un tiempo de visitación, un tiempo de crecimiento, un tiempo de gozo, un tiempo de celebración en tu presencia y en tu palabra. Visita la vida de cada uno de nosotros, Señor. Visita la vida de nuestros hermanos y hermanas que nos están acompañando, Señor, a través de esta transmisión. Y Dios, para que también en sus vidas haya una visitación de tu gracia, de tu Espíritu Santo, ministrándonos, Señor, guiándonos al arrepentimiento o al crecimiento o a la madurez, dependiendo, Señor, por supuesto, las necesidades que tú sabes que tenemos. Porque no se trata de nosotros, sino de tu obra en cada una de nuestras vidas. Por eso, Señor, a ti damos gloria. Y hemos venido a adorarte en esta tarde, Señor, porque solo tú mereces la adoración, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte en esta tarde. De todo lo que soy, bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré.
santo. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Te alabaré, Señor. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo Eres es. santo. Con todo mi ser cantaré, Su nombre alabaré. su nombre alabaré, su nombre alabaré. Sea toda la gloria. Amén, Señor. Digno de adorar. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey.
y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Fuera de ti no hay salvación, Señor. Digno eres, Señor, porque solo en ti está el poder, está la gloria, la honra. Te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú. Permítenos adorarte y exaltarte, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque en ti confiamos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, Con mi adoración, mi tu Rey. nombre el vencedor. Exáltate, Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. corónate, Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. siempre y siempre. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.
Precioso Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú vives y reinas. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, el cual nos ha hecho aceptos delante de tu presencia. Te ruego por cada uno de los que son parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Ayúdanos a permanecer, afirma nuestros pasos, sosténnos, ciméntanos sobre la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar, Padre, hasta que atravesemos nuestra meta, Señor. Permítenos cada día conocerte más a través de tu palabra. Permítenos cada día deleitarnos en tu presencia. Sostén a los que son tuyos, Señor. Enséñanos a amar tu verdad. Produce en nosotros el deseo de santificarnos cada día más para ti. Te ruego que tu Santo Espíritu nos conduzca por esta vida, Señor. Y te ruego, Padre Santo, que el carácter de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, sea formado en cada uno de nosotros, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Grande y majestuoso eres tú, Señor. Digno solamente tú, Señor, de ser alabado y de reconocer como el único Dios, como nuestro soberano Dios. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria. Cuando cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos damos cuenta de el gran vacío que hay en nosotros, y no me refiero a lo emocional, sino el gran vacío de Dios, porque estamos tan acostumbrados a vivir para nosotros, que aún a pesar de las situaciones tan difíciles de las que algunos venimos saliendo cuando somos trasladados del mundo al reino de Cristo, aún el Señor nos muestra cuán vacíos estamos, porque todo lo queremos hacer en nuestras fuerzas y dependiendo siempre de nuestras estrategias. Pero cuán importante es aprender a conocer a nuestro Dios, a conocer quién es Él, cómo Él nos sostiene. Cantábamos hace unos instantes, al borde del trono, al borde de su presencia, a sus pies. Es ahí donde debe existir el clamor de cada uno de nosotros, que podamos permanecer a sus pies. Amén. Amados hermanos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo. Gloria a Dios porque nos permite adorarle, porque nos permite tener un tiempo para exaltarle, para gozarnos en su presencia, ¿verdad? Pero qué gozo también el poder ir a las Escrituras, a su palabra, y poder deleitarnos en sus promesas, en lo que Él tiene para nosotros, porque las palabras de Dios son espíritu y vida. Eso es lo que enseña la palabra. Y eso es lo que necesitamos. Menos de nosotros, más de Él. Y la única forma es llenándonos de su palabra, yendo a Él. Probablemente te has encontrado en la disyuntiva en los últimos meses pensando, ¿qué acaso el pastor o qué acaso los de la iglesia no pensarán que tenemos otras cosas que hacer y que nos quieren tener los lunes, los miércoles, los viernes, el domingo? Probablemente has pasado por esa situación y yo quiero animarte a que si has llegado a ese punto, como a una especie de me he aburrido o me he acostumbrado, que le pidas al Señor que te ayude, que renueve tu entendimiento, que despierte amor por Él en tu corazón,
para que nuevamente le busques, para que nuevamente te fortalezcas con tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Todos podríamos estar haciendo otras cosas. Pero cuando el amor de Cristo llegó a nuestros corazones, nos damos cuenta y entendemos que no hay algo más importante que Él y que su obra. Así que ruego al Señor que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, podamos tener el mismo sentir. Ese sentir que hubo en Cristo. Ese sentir de renunciar a uno mismo para entonces servir al Señor. Gloria a Dios por este tiempo. Bien, mis hermanos, quiero invitarles por favor a que tomemos nuestras Biblias y vamos a abrirlas en Isaías capítulo 61. Solo vamos a dar una lectura de referencia en Isaías 61 y de ahí por supuesto vamos a brincar a donde estaremos estudiando en esta tarde o noche ya en Lucas capítulo 4. Pero mientras tanto vamos a Isaías 61 y lo único que pido es, Señor, tu bendición en esta palabra, que añadas gracia en este tiempo, que nos des sabiduría y revelación de tu Espíritu a nuestros corazones, para que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú lo mereces y a reconocerte en cada uno de nuestros caminos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, he titulado la enseñanza de esta tarde, Libertad a los cautivos. Y es una de las expresiones que caracterizan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo trae libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice la palabra. Eso implica entonces que lo que Cristo viene a dar a la persona, a ti, a mí, a nuestras vidas, es la libertad de nuestros pecados, de la condenación, de, por supuesto, de escapar de la ira de Dios, de caer en sus propias manos. Pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está caracterizado por diferentes situaciones y circunstancias. Sin embargo, cuando nuestro Señor viene a este mundo, viene a cumplir un propósito específico, y lo entendemos, claro, como el plan de la redención, el darnos salvación. Pero vean lo que dice aquí, en Isaías capítulo 61. De hecho, me llama mucho la atención el encabezado del capítulo, porque dice, buenas nuevas de salvación para Sión. Recordemos que Sión representa a la Jerusalén celestial, es decir, al pueblo de Dios redimido, reconciliado con Dios por gracia, no por obras, sino por su misericordia, por su gran amor con que nos ha amado a cada uno de nosotros. Y esa palabra buenas nuevas, por supuesto nos recuerda a algo, al Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las noticias de que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y sangre para caminar entre nosotros, identificarse con nosotros, pero eventualmente subir a esa cruz cargando nuestro pecado, nuestra culpa y muriendo en nuestro lugar. ¿Qué sucedió ahí? La ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Ahora, probablemente cuando nosotros pensamos en el Evangelio, estamos pensando solamente en buenas noticias. Y claro que lo son, por lo menos para nosotros lo son, pero no nos damos cuenta en muchas ocasiones el gran precio que se tuvo que pagar. Nuestra salvación es gratuita, el Evangelio se predica gratuitamente. Todo lo que hacemos es por gracia. El Señor nos suple, nos provee. Hay diferentes exhortaciones y mandamientos en las Escrituras con respecto a nuestras finanzas y la administración de ellas. Pero el punto, amados hermanos, de todo esto es que hubo un precio que ni tú ni yo podríamos pagar con todo el oro del mundo, que fue la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ese fue el precio que Dios Padre estimó para rescatar nuestras almas. La sangre de su propio Hijo, el unigénito. Entonces el ministerio de Cristo, mis amados, tiene el propósito de reconciliarnos con Dios, pero viene enmarcado de diferentes aspectos y uno de ellos es la libertad a los cautivos. ¿Y qué implica la libertad a los cautivos? Vamos a irlo comprendiendo. Solamente quiero, por favor, que leamos primero de Isaías capítulo 61 y vamos a leer del versículo 1 al verso 3, si me acompañan, por favor. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, qué tremendo es ver que 900 años antes esta profecía enmarca, engloba todo lo que caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bien sabemos nosotros que el pueblo judío esperaba un libertador que les librara de la opresión del César romano, el imperio, ¿verdad?, que estaba aplastando totalmente a Jerusalén y su cultura y todo lo que tenía que ver con su vida a tal punto de opresión, esclavitud. Ellos esperaban un gran libertador. Diferentes movimientos se levantaron, como el de los celotes, ¿verdad?, que eran una especie de libertadores sociales que trataban de librar a Jerusalén y por supuesto a Israel de la opresión romana. Sin embargo, lo que ellos anhelaban y esperaban era el advenimiento o llegada del Mesías del Señor. Nosotros sabemos que Cristo es el Mesías, que nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las profecías que se dieron tocante al Mesías en el Antiguo Testamento, siendo cada una de ellas cumplidas a cabalidad y de facto en la persona de nuestro Señor. Pero, ¿qué sucede con su ministerio? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué hizo durante su ministerio? Tú y yo hemos leído los evangelios y eso espero, que conozcas los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que conozcas cómo Jesús caminó durante 3 años y fracción aquí en la tierra, qué enseñó, qué habló, cuál fue el propósito, qué intención tuvo. Porque no solamente, amados hermanos, murió en la cruz en nuestro rescate, no solamente Él cumple con la ley viviendo una vida perfecta 33 años delante de su Padre, sino que además vino a hacer otra cosa, a proclamar el reino de los cielos y a anunciar la revelación del corazón del Padre. Es entonces, hermanos, que en el contexto de esto que acabamos de leer, nos encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio. Y les voy a pedir por favor que vayamos a Lucas capítulo 4. Vamos a estudiar, por supuesto, esto que vimos en Isaías 61, pero no lo vamos a estudiar en ese capítulo, sino precisamente en Lucas capítulo 4, que es donde nuestro Señor Jesucristo menciona nuevamente estas palabras. Lucas 4, a partir del versículo 14. A partir del verso 14, Jesús inicia su ministerio. Nosotros sabemos que el relato de Lucas es uno de los relatos más ricos en cuanto a contenido, historicidad, en cuanto a evidencia, porque él era realmente un historiador. Él indagó seriamente y profundamente en los hechos para poder de alguna manera traer la verdad de todo lo que sucedió durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús inicia su ministerio. Vamos a regresarnos por 2000 años. No estamos en el 2020, nos vamos al tiempo de 3 años antes de la crucifixión, cuando nuestro Señor Jesucristo se revela por primera vez al mundo como el Señor y Mesías, como el Salvador. Jesús inicia su ministerio. Y dice el versículo 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿De dónde volvió? De ser tentado por Satanás, donde se perfeccionó el poder de Dios en la vida de Cristo, y entonces Él vuelve en el poder del Espíritu. Eso es lo primero que debemos de entender. Jesús obró todo en virtud de la tercera persona de la Trinidad, es decir, en el poder del Espíritu Santo, porque Jesús estaba de alguna manera limitado por la humanidad que había en Él. Por eso es que Él fue bautizado por el Espíritu Santo, lleno, por decirlo así, del Espíritu de Dios para poder ejercer su ministerio. Pero una vez que se encuentra de esta forma, Él regresa y dice que se difunde su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, lo primero que debemos pensar es, todavía no inicia y ya había fama. ¿Qué fama es la que Él podía tener? Bueno, recordemos que había un personaje, aquel espíritu de Elías que vendría, que es Juan el Bautista,
hombre que preparó el camino del Señor para su pueblo. Él anunciaba que Él no era la luz, sino que Él daba testimonio de la luz, y que vendría tras Él aquel que ni siquiera Él era digno de encorvarse y poder atar la correa de sus sandalias. Cuando Cristo aparece, las palabras conocidas para nosotros de Juan el Bautista salen de su boca. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué mayor fama podría tener nuestro Señor Jesucristo y Mesías que aquel profeta que Dios estaba utilizando para bautizar en bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel pudiera decir: he aquí el Cordero de Dios? Hermanos, eso era suficiente para que los ojos de Israel pusieran toda su atención sobre aquel Mesías, sobre aquel varón que Dios levantó, aquel siervo sufriente de Isaías 53, aquel primogénito, unigénito, aquel verdadero Dios que vino a nosotros, el verbo de vida. Él se manifestó y Él se reveló. Y como dice Juan 1:14, vimos su rostro lleno de gracia y de verdad en Jesús. Esa es la fama que se conocía de Él. Inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo y viene a Nazaret, dice ahora, me brinqué al verso 16, donde Él se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nosotros nos damos cuenta que Jesús, por supuesto, era un hombre piadoso que cumplía con las rigurosas reglas y normas de la secta farisea de aquellos tiempos. Sin embargo, Él se levantó a leer, pero no debemos de olvidar lo que leímos en el verso 14. Él ahora venía en el poder del Espíritu Santo. Se levanta a leer. Solo imaginen por un momento, hermanos, la escena. Todos ahí, rabinos, hombres piadosos, temerosos de Dios en ese lugar, probablemente hombres doctos y realmente instruidos en la ley de Dios, ven cómo se pone de pie aquel de quien se dio testimonio unos días antes, poquito más de un mes, de que era el Cordero de Dios. Se pone al frente de ellos y se le dio el libro del profeta Isaías, libro que tú y yo acabamos de leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, hermanos, no es casualidad que él abriera las escrituras en ese lugar precisamente. En aquellos tiempos no existía como lo que tenemos tú y yo en nuestras manos, nuestra Biblia separada con capítulos y versículos, lo cual nos facilita, por supuesto, el estudio de la palabra de Dios. Eran pergaminos, se desenrollaban y él encontró en todo el libro de la profecía de Isaías precisamente este texto, el cual dimos lectura en el capítulo 61 y que vamos a retomar ahora aquí en Lucas capítulo 4 en el versículo 18. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, no es para menos. La fama que había de él es que él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista dio testimonio. Ahora se para él delante de todos ahí en la sinagoga y pide este libro, le entregan Isaías y comienza a dar lectura de esto. Y lo que más nos debe de llamar la atención es que en el versículo 21 dice que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, esto era para que cualquiera de ellos pudiera adorarle, exaltarle, postrarse delante de él y reconocer: tú eres el Señor. Pero sucedió todo lo contrario, todo lo contrario. Se enardecían pensando: ¿quién te crees tú para decir estas cosas? Pero hermanos, quiero que analicemos por un momento lo que él dijo, porque eso involucra, aplica todo lo que tiene que ver con su ministerio y la libertad que nos vino a dar a nosotros. Dice la palabra del Señor aquí. Lo primero, el Espíritu del Señor está sobre mí.
En otras palabras, yo no vengo en mi propio nombre, sino en el nombre de aquel que me envió. Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y el Mesías, por supuesto que vendría de esa manera. El Mesías no vendría en su propio nombre, sino en el nombre del Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. En otras palabras, por cuanto me ha llenado, por cuanto me ha hecho capaz de poder proclamar las buenas noticias. ¿A quiénes en primer lugar? A los pobres, aquellos que viven en desesperanza. Y no solamente aplica o implica el término pobreza en cuestión económica, sino en términos de alma, de carácter, de vida, de rechazo, de opresión, depresión, persecución. Todo lo que implica la pobreza, amados hermanos, Él viene a decir, yo vengo a darles buenas noticias. Todo lo que has sufrido será recompensado. Y entonces dice aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Saben, hermanos, este mundo es cruel, ¿verdad? Es un mundo difícil. Es un mundo donde no todos tenemos las mismas oportunidades. Si hacemos un análisis en retroceso hacia nuestras propias vidas, probablemente muchos han pasado por problemas, dificultades desde la niñez, abandono de sus padres, han tenido situación de no poder tener escuela, no poder tener estudio, no tener las mismas oportunidades y se la han visto muy difícil en la vida. Y esto ha quebrantado tu corazón. Y quebrantado probablemente no hacia la humildad, ¿verdad? Porque en ocasiones esto nos lleva a una amargura, nos lleva a una desesperación del por qué es que otros pueden y yo no. Y hermanos, Cristo es la solución para cada problema del ser humano, para cada situación en nuestras vidas. No solamente de las actuales o temporales, sino de las eternas. Jesucristo vino a dar libertad, vino a sanar, vino a restaurar. Aquí nos está diciendo, vine a dar buenas nuevas y a sanar a los quebrantados de corazón, a los humillados, a los que han sido traicionados, a los que han lastimado. El Señor viene precisamente a restaurar esas cosas. Dice además a pregonar, a anunciar, como un heraldo, como aquel que proclama desde las azoteas, viene a dar un mensaje especial el Señor. Y es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. Y es que Él viene a pregonar libertad a los cautivos. Ahora, ¿quiénes son los cautivos para nosotros? ¿Quiénes son aquellos que se encuentran en opresión o en cautividad? Porque podríamos pensar cada uno de nosotros, bueno, es que la realidad es que estamos atravesando todos por diferentes circunstancias, unas graves, otras no tanto, y entonces, ¿cuáles son esos cautivos? ¿O cautivos de qué? Miren, hermanos, quiero leerles a ustedes lo que enseña 2 de Timoteo, capítulo 2. El versículo 25 y 26, y quiero darle el enfoque hacia precisamente el contexto del tema de esta tarde. Pero dice así, 2 de Timoteo 2, versos 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, el siervo de Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero aquí viene la clave de este versículo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hay una esclavitud, una cautividad que el ser humano tiene por su pecado. Y no solamente es la esclavitud al pecado, porque Jesús también dijo, el que comete pecado, esclavo del pecado es. Eso significa o implica que nuestra esclavitud o nuestra cautividad nos tiene atados de diferentes formas. Por un lado el pecado, por el otro lado subordinados a la voluntad del diablo, de alguna forma, por decirlo así, ya que cuando Adán y Eva pecaron, se subordinaron a Satanás y fueron vencidos de alguna forma por él, y entonces ahora toda la humanidad está sujeta bajo el dominio de Satanás. Por supuesto es que nuestro Dios reina y gobierna por sobre todas las cosas, incluyendo a nuestro enemigo.
Pero debemos de comprender una cosa, iglesia, que cuando Jesús nos dio libertad, nos libró, nos libertó de esa cautividad que teníamos al pecado, pero también al diablo. Hermanos, démonos cuenta de lo poderoso que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo veamos como algo o como una manifestación de amor, sino también como una manifestación del poder de Dios. El poder para vencer a sus enemigos, el poder para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Nosotros podemos darnos cuenta que nuestro Dios cumplió un propósito específico al hacerse hombre, al venir a este mundo. Y no solamente, como lo dije en la introducción, el propósito de cumplir con una vida perfecta para satisfacer la ley, no solamente muriendo en la cruz en nuestro lugar como un sacrificio expiatorio y vicario, sino que también, amados hermanos, vino a revelar el corazón del Padre y darnos a conocer su voluntad a través de la libertad del pecado y la opresión del reino de las tinieblas. Hermanos, esto es lo que hizo el Señor. Y estaba profetizado, dije, en 900 años antes, en mi introducción, no, son 750 años antes, cuando Isaías dio esa profecía. Y hermanos, ¿saben? Jesús cumplió a la perfección, completamente, plenamente, con estas profecías. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. No es algo que Él hace por debajo de la mesa, como de una manera muy sutil. No, Él realmente trae libertad. Yo quiero que sepas algo. Jesús te puede hacer verdaderamente libre. Jesús te puede hacer verdaderamente libre. Lo vuelvo a decir, Jesús te puede hacer verdaderamente libre de cualquier circunstancia, situación en la que te encuentres. No importa tu pasado, si fuiste abusado, si fuiste abandonado, si fuiste despreciado, si eres divorciado o divorciada, no importa la situación, probablemente digas, es que yo cometí homicidio o fui violador o tantas cosas. Por supuesto, habrán consecuencias de nuestras acciones, pero debes de saber una cosa, Jesús te puede perdonar. Jesús te puede restaurar porque Él viene a traer libertad a los cautivos. Cautivos a la voluntad del diablo, ahora hechos libertos, libres por el poder del Espíritu Santo para que sirvamos al Dios vivo. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos, que tú y yo reconozcamos el poder de Dios en el Evangelio, el poder de Dios en el Cristo resucitado, el poder de Dios en aquel que venció la muerte, al pecado, a Satanás. Tenemos que entender, amados hermanos, que no estamos sirviendo a cualquier Dios, no estamos sirviendo a un ídolo hecho de manos, no estamos sirviendo a una figura de yeso, estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero que está sentado en su trono y que rige todo con autoridad. A ese Dios es al que nosotros servimos, ese Dios que vino a pregonar libertad a la cautividad que tú y yo teníamos. Ahora, si me acompañas rápidamente, sin perder Lucas 4, a Efesios capítulo 4, vamos a encontrar algo también muy interesante. Efesios capítulo 4, y ahorita les digo el qué versículo. Efesios 4, precisamente donde iniciamos nuestra lectura hoy, en el tiempo de oración y de adoración, dice así, a partir del versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y luego, bueno, ya vienen los dones de la ascensión, que dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y después habla de los ministerios de la ascensión. Pero hermanos, yo quiero que pongamos nuestros ojos en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, es decir, levantado de entre los muertos en victoria, Él llevó cautiva la cautividad. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no existía el paraíso como nosotros lo conocemos hoy, o el cielo. Bueno, sí existía, pero no era el lugar a donde iban las almas al morir, las almas justas.
sino que iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Cuando todos aquellos que murieron como justos se encontraban en ese lugar, aún no experimentaban la presencia de Dios, sino un consuelo temporal. Es entonces cuando Cristo vence a la muerte y puede llevar a todos aquellos que estaban en ese lugar todavía cautivos. Él lleva esa cautividad a la gloria eterna. Todos aquellos que se encontraron en ese lugar fueron llevados a la presencia del Señor. Y no solamente aplica en términos de eso, sino que también la cautividad que había sobre todo el ser humano fue conquistada y fue abolida por su sacrificio en la cruz. Ahora, por supuesto, esa libertad se experimenta en aquellos que son salvados, aquellos que somos objeto de su salvación, aquellos que Dios trae el Espíritu Santo y trae vida y trae aliento y nos regenera y nos restaura, y todo el proceso de salvación que ya conocemos. Pero hay algo importante aquí. Él verdaderamente nos hace libres. Y los llevé por estos pasajes del Nuevo Testamento, hermanos, no solamente como para que digamos, ya encontramos el término de la cautividad o el propósito, sino para que nos demos cuenta que es una doctrina clave en el ministerio de salvación de nuestras almas. Es una enseñanza que tiene un propósito eterno y es recordarnos que aquello que se profetizó de Cristo a través de Isaías ha tenido un cumplimiento perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros podemos experimentar libertad, libertad del pecado, libertad de la cautividad del pecado, de Satanás, del dominio de las tinieblas y de la influencia del poder de la oscuridad. Y además dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Estoy en el versículo 18, por supuesto, de Lucas 4. Vista a los ciegos. Por supuesto, habla de los milagros que Jesús obró en virtud de la manifestación de su poder, de su visitación, de Dios caminando entre nosotros, aquel Emanuel profetizado por el mismo Isaías, y entonces trayendo libertad, trayendo luz a los ojos, porque también implica que el velo que era puesto sobre el pecador es removido por la luz del Evangelio y ahora podemos ver, a poner libertad o en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una ordenanza que cada 7 años se proclamara libertad. Y eso era cada 7 años. Si durante esos 7 años tú adquirías un terreno de otra persona, una propiedad, cuando llegara el año 7, tú tenías que devolverle ese terreno o propiedad al dueño original. Tú lo aprovechaste durante ese tiempo con una cantidad que pagaste por ese lugar, pero finalmente no es tuyo, lo tenías que devolver. Lo mismo sucedía con los esclavos. Aquellos esclavos tenían que ser devueltos a sus dueños originales en el año 7. Pero cada 7 años de 7, es decir, después de 49 años, el año 50 es conocido como el año del jubileo. Y esto es muy interesante porque en ese año 50, el año del jubileo, absolutamente todo tenía que regresar a sus dueños originales, sin importar la situación o la condición. Ese era el año agradable de libertad. Y Cristo, entonces, cuando menciona a proclamar o a predicar el año agradable del Señor, lo que Cristo y por supuesto Isaías en el Antiguo Testamento y claro, el Espíritu Santo que les inspira, está de alguna manera prefigurando a lo que es el jubileo. Es decir, que así como en el Antiguo Testamento llegó un momento o llegaba un momento cada 50 años que todo tenía que ser puesto en libertad, esclavos, todo, entonces Jesús viene a dar una libertad total, no parcial, sino una libertad plena, una verdadera libertad que nosotros podemos experimentar en el Señor. Lo que Cristo está diciendo es, yo vengo a dar una verdadera libertad, no es una libertad temporal, sino la libertad que Dios nos da para ser libres en Él, para ser realmente librados de la condenación, librados del pecado, librados de la potestad de las tinieblas y realmente caminar en comunión con nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que Él vino a anunciar, a predicar el año agradable del Señor.
Esto, por supuesto, implicó muchas cosas, hermanos. Pero debemos darnos cuenta de lo importante que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante su encarnación. Qué importante es conocer cada uno de estos detalles que a ti y a mí nos garantizan la salvación. Si tú y yo escudriñáramos cada uno de estos aspectos, no van a venir dudas de nuestra salvación, no van a venir a nuestros corazones esa incertidumbre de si realmente el Señor habrá hecho lo que habrá hecho, realmente nos podrá salvar, realmente volverá por nosotros. Hermanos, Él cumplió perfectamente todo lo que se dijo de Él y todo lo que Él dijo que haría, lo hará. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Y Él prometió volver por su iglesia. Y entonces, enrollando el libro, ya que hemos explicado lo que significaban cada una de estas cosas, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos, pues de una manera atónita, en la sinagoga estaban fijos en él, como diciendo, bueno, ¿y por qué leíste eso? ¿Qué propósito, qué sentido tiene esa lectura? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? De alguna manera todavía había incertidumbre y dudas. Querían pensar que de algún modo no fuera el que estaban esperando. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hermanos, Jesús cumplió su voluntad, la voluntad del Padre. Él vino a hacer lo que se tenía que hacer, un camino de salvación para nosotros. Y concluyo con esto. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a anunciar el año agradable del Señor. Y yo quiero recordarte a ti hoy, iglesia, hermano, hermana, que me escuchas, o probablemente alguien que aún no conoce del Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador de los hombres. No hay salvación fuera de Él. Todo lo que se dijo de Él es cierto. Todo lo que se profetizó lo cumplió. Y Él da libertad a los cautivos. Y Él sigue libertando hoy. Él sigue salvando hoy. Él sigue trayendo esperanza a la humanidad que se pierde, que se desvía, que se corrompe. Él sigue diciéndonos, yo sigo aquí. Yo estoy aquí. Y su iglesia, damos testimonio de que Él es real. Damos testimonio de que Él es nuestro Dios. Y damos testimonio de que Él es el que ha cambiado nuestros corazones. Amados hermanos, Cristo no solamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y no solamente nos libra de la influencia o el poder del pecado, sino que nos libra de todas esas cosas que día a día nos buscan apartar de Él. Nuestra carne, nuestros afanes y tantas cosas. Yo quiero que sepas una cosa. Si tú y yo corremos al Señor, Él es poderoso para librarnos y Él es poderoso para darnos libertad. No seas nuevamente preso de todas las cosas que Cristo ya te salvó, de todas las cosas que Cristo ya te libró. Ven a los pies del Salvador, ven a los pies de Cristo. Pide perdón, clama por misericordia, clama por los tuyos. Pide perdón y ruégale al Señor que te haga libre en tus pensamientos, en tu corazón. Porque como hijos de Dios, como cristianos, debemos de ser las personas más gozosas de este mundo, las personas más alegres en este lugar. Cristianos con depresión, cristianos con desánimo, cristianos con tristeza, no deberían de existir, sino cristianos que tienen su contentamiento y su gozo en nuestro Salvador, en el Señor Jesucristo. Así que este es un mensaje de ánimo, iglesia. Es un mensaje de exhortación a que no permitas que la tristeza, el dolor, la muerte, el sufrimiento, los afanes que están a nuestro alrededor hundan la palabra de Dios en tu vida. No lo permitas. Ven a Cristo y deja que Él llene tu corazón
para que entonces tu vida sea un reflejo verdadero del poder de Dios para salvar. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque tú nos has dado libertad. Tú viniste a dar libertad a los cautivos. Señor, y cuán hermoso es saber que hemos sido librados de tantas cosas por tu amor, por tu misericordia, por tu obra. En esta tarde, Señor, reconocemos que tu ministerio cuando estuviste en esta tierra se cumplió perfectamente y que el día de hoy tú sigues siendo un poderoso Salvador para nuestras almas, para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recordar quién eres tú. Ayúdanos a nunca olvidar que tú eres el vencedor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. A que como iglesia, Señor, vivamos y experimentemos la libertad con la que nos has hecho libres. Pero también, como dice Pablo en tu palabra, que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino que verdaderamente nos deleitemos y nos gocemos en ti. Yo te ruego en esta tarde también por mis hermanos y hermanas que han caído en desánimo, Señor, que hay tristeza en sus corazones, que se encuentran de alguna manera con decepción en su corazón de esta vida, incluso pensando ciertamente como debemos de pensar que tú vuelvas pronto, pero por el otro lado también pensando que esta vida no tiene sentido o razón de ser. Oramos, Señor, porque te revelas a cada uno de nuestro corazón recordándonos que para nosotros el vivir es Cristo, que tú eres nuestro gozo, nuestro deleite, y el privilegio que nos das de vivir es para conocerte. Por lo cual, Señor, ayúdanos a ser un pueblo que te busca, que busca al verdadero Salvador, a aquel que vino a dar libertad a los cautivos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu salvación. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor los bendiga grandemente y vamos a confiar en el Señor, en su poder para librar y en su poder para salvar. Gracia y paz. Que Dios les bendiga.